Son las 10:42, Monse, vamos a nuestro panel político. Así es, vamos a nuestro panel político, vamos con el titular para luego analizarlo con nuestros invitados de hoy. Fin de las cotizaciones obligatorias en las AFP. Detalle del programa de gobierno de Daniel Jadue. Ayer fue entregado entonces el programa inicial de gobierno de Daniel Jadue y ya hay reacciones desde el mundo político. Estamos hoy día con la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, con Alejandro Guillé, senador independiente. Estamos con Catherine Montealegre, constituyente de la UDI, que ya está por conectarse. Y estamos también con Ignacio Achurra, constituyente de Convergencia Social. Paulina, sabemos que usted se tiene que ir en un ratito más entonces a la Cámara, pero yo creo que hay varios puntos que han sido parte de la polémica, por cierto, que ha causado la presentación del plan de Daniel Jadue. Para empezar, propone dentro de sus puntos es eliminar las AFP y permitir el retiro del 100% de los fondos y volver o establecer en Chile un sistema de reparto. ¿Cuál de las propuestas respecto a pensiones, de esto que acabo de enumerar, de Daniel Jadue, usted compartiría eventualmente? Hola, Montserrat, Julio César, saludar también a los panelistas, Alejandro. A ver, varias cosas. Primero, yo creo que no es un buen programa de gobierno. Qué duda cabe que allí hay un reflejo detrás de lo que piensa el Partido Comunista, lo que quiere hacer el Partido Comunista, y creo que es bueno en todo caso ir transparentando lo que propone y piensa cada uno. En el caso de las AFP, a propósito de tu pregunta, nosotros lo que hemos venido planteando hace bastante tiempo es un sistema mixto. Yo no creo en ese sistema de reparto, creo profundamente en que las personas tienen que elegir, y para poder elegir, obviamente, tiene que haber una especie de fondo solidario, como se está discutiendo hoy día en la reforma previsional que está avanzando a paso de tortuga en el Congreso, y también, por ejemplo, una pensión básica universal, que por el solo hecho de que una persona nazca en Chile tenga asegurada una pensión al momento de jubilarse. Creo también entonces en la capitalización individual y que los ahorros que cada persona haya logrado juntar con su trabajo durante su vida laboral puedan después darle una pensión. Hoy día nadie está discutiendo, creo, a esta altura, que las pensiones son indignas en el país y que, por supuesto, cuando uno propone terminar con lo que hoy día tenemos que avanzar en algo distinto. Y ese algo distinto, a mi juicio, es un sistema mixto, donde las personas, insisto, incluso puedan elegir, pero no este sistema de reparto, ni menos. Y en esto, además, quiero recordar, porque la verdad es que esto de retirar el 100% de los fondos se ha planteado, ¿cierto?, por un diputado de la UDI, y hoy día lo estamos escuchando por el candidato presidencial del Partido Comunista. Pero, por supuesto, que retirar el 100% de los fondos es condenar a las personas que hoy día están por jubilarse incluso, o aquellas que están trabajando para poder ahorrar y tener una jubilación mañana a pensiones que van a terminar siendo más míseras que lo que hoy día tenemos. Sí, es bien extraño lo que pasa con los dineros de las administradoras de fondos de pensiones, porque por un lado hay un diputado UDI que dice que se pueden retirar el 100%, que mandaría un proyecto, y por otro lado los senadores entraron ayer un proyecto para prohibir la nacionalización, expropiación y todo lo que se refiere a este fondo. Es del mismo partido. Es como algo pasa con esa cantidad de dinero que está ahí dando vuelta, que es de los trabajadores. ¿Quién la administra? Parece, que la guerra es por quién la administra, quién usa ese fondo y para quiénes. Pero ojo que en su momento claro, hay distintos motivos. Pero la propuesta de Jadue se acaba de integrar con nosotros, está con nosotros Catherine Montealegre, constituyente UDI. Y a ver, Alejandro Guillé, ¿cómo está? Porque la propuesta de Jadue es que las personas retiren el 100% y ellas puedan elegir qué hacen con esa plata. No es que esa plata pase, por ejemplo, a ser administrada por el Estado, sino que es voluntario si esa plata que la gente juntó durante su jubilación, durante su época laboral, la puede utilizar en ese momento para lo que quiera, para comprarse algo, pero en el fondo es voluntario. Es voluntario que se hace con ese 100% o el resto de la plata que queda en la AFP. ¿Usted sería partidario de eso o no? Bueno, primero, Monse, Julio César, un saludo muy afectivo a nuestros nuevos constituyentes, a Catherine y a Ignacio, mucha suerte. Van a ser protagonistas de la nueva historia del nuevo Chile. Y bueno, a Paulina, mi cariño, le tengo un gran afecto. Es una gran diputada del norte, muy regionalista además, así que
hemos descubierto en la vida que nuestras diferencias también tienen puntos de encuentro. Vamos a las preguntas concretas. Yo creo que veo mucha ansiedad en el escenario político por hacer alianzas y por lanzar propuestas sin conversarlas con el mundo ciudadano. No se está leyendo bien lo que está pasando con la ciudadanía. Yo honestamente pienso que este es un momento en que hay que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y jugar mucho en paredes con el proceso constituyente, con los constituyentes, para poder ir elaborando los principios rectores de este nuevo Chile y la manera como vamos a resolver problemas esenciales como es las pensiones. Y eso nadie puede hacerse el leso. Siempre va a ser necesario el aporte individual, el esfuerzo y el ahorro personal. Y hay que garantizarle a los ciudadanos, a los ahorrantes, trabajadoras, trabajadores, que nadie le va a tocar su plata. En segundo lugar, es necesario el aporte del empleador como era el antiguo sistema. Por eso que los que jubilaron con el antiguo sistema tienen mejores pensiones que los que han jubilado por AFP, entre otras razones. Tercero, es necesario el aporte del Estado. Y ese aporte del Estado tiene que ser más bien un regulador de asegurar pisos mínimos. En eso estamos todos hablando de un piso mínimo. Yo no sé si un sueldo básico universal para todos tenga sentido. Hay que asegurar un piso mínimo para todos los chilenos y chilenas, de manera que nadie baje de ese piso mínimo. Eso sí puede hacerlo el país. Pero ojo, el fondo de ahorro tiene una segunda función, además de dar pensiones. Es que es un ahorro que permite alimentar el mercado de capitales donde la gente va a pedir crédito. Para usted quiere comprar una vivienda, necesita que haya un banco que le preste. ¿De dónde sale esa plata? Entre otras fuentes, son los fondos previsionales. Entonces, más bien yo creo que, sobre todo en el marco del proceso constituyente, hay que conversar cuál es el proyecto de desarrollo de Chile, cuáles van a ser las grandes líneas del desarrollo nacional para que los ahorros de los chilenos vayan a promover la diversificación de nuestra matriz productiva y generen empleo decente para las generaciones que vienen detrás. Entonces no podemos descapitalizar el sistema, porque entonces ¿cómo compre usted su casa? Que haya contado. Es bien delicado el tema, yo creo que amerita mucha discusión y un gran consenso a esta materia. Sí, lo que pasa, Alejandro, que, bueno, en ese sentido entonces usted no estaría de acuerdo con la propuesta de Jadwe, pero también usted está diciendo que está esperando el proceso constituyente para hacer la reforma de pensiones. Y sí, la verdad es que la reforma de pensiones es algo que necesita quizás más urgencia a esperar la nueva Constitución. Es decir, ya lleva años la reforma de Constitución, la reforma de la pensión en el Parlamento. ¿Hay que esperar más todavía para realmente hacer esta esperada reforma? Yo creo honestamente que la legitimidad política está hoy más en la Convención que en el Congreso. El Congreso está muy cuestionado, estamos muy cuestionados. Por lo tanto, reformas importantes como esta tienen que pasar por el proceso constituyente. Yo creo que el Congreso solo, además, va a ser reformitas, no va a ser reforma de fondo. Yo creo que Chile necesita una discusión de fondo. El proyecto que está en el Congreso probablemente era positivo en los viejos términos de una élite que gobierna Chile, del cual soy parte. Pero hoy día la ciudadanía quiere ampliar el debate, quiere que esto sea un tema ciudadano, porque es muy probable que la ciudadanía diga cosas que hoy no son así, y que hoy, como por ejemplo decir que la vivienda es un derecho, que la salud es un derecho, la educación es un derecho y seguramente las pensiones. Van a ser los 4 temas que van a cruzar, entre otros, todo lo que es la sociedad de garantías de derechos garantizados. Y para eso vamos a tener que definir después las leyes orgánicas que se van a aprobar en el Congreso. ¿Cuál Congreso? El que vamos a elegir seguramente en noviembre próximo. Así que yo les diría a todos, menos ansiedad, escuchemos a la gente. Reformas tan importantes requieren consensos entre todos los chilenos. No podemos hacer una constitución que solo represente un sector, pero tampoco podemos precipitarnos a hacer muchas reformas ahora porque te amarras. Si aprobamos, por ejemplo, el TPP ahora, amarramos a la constituyente. Si aprobamos ahora una reforma al sistema de pensiones, amarramos a la constituyente. Yo soy partidario, más vale esperar un año y sacar algo bueno que empezar que cada uno dispara con el ventilador o propone cualquier cosa. Yo no estoy diciendo con eso ni que Jadwe ni que el diputado de la UDI que presentó el proyecto lo hayan hecho tonta y a loca. No, yo creo que están surgiendo ideas que van a tener que ir al debate.
Yo creo que todo quien sincere su posición contribuye a transparentar qué es lo que vamos a discutir y qué se está proponiendo. Así que yo valoro todo, pero de verdad creo que este Congreso ya no tiene la legitimidad suficiente para hacer una reforma tan importante. Bueno, y además que pueden ser reformas que no duren nada. Porque incluso puede ser un Senado que no dure nada. La constituyente... Oye, ¿puedo pasar por una Cámara Única? Por eso le digo. ¿Qué pasa si vamos a medio andar en la reforma? Por eso le digo que es bien pertinente lo que dice, bien prudente, ¿no? Porque vamos a entrar en una conversación demasiado deliberante para el país. Vamos a conversar de este y otros temas. Tenemos muchos temas pendientes, pero tenemos que analizar más puntos del programa de Jadwe. Hay otros temas también en la agenda que son bien importantes. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a volver de inmediato, Monse. El político, ahí está. Bueno, ahí estamos conversando con nuestro panel. Estamos con los constituyentes, con la diputada, con el senador, este es un variopinto espacio. Bueno, hablaba un poquito, Ignacio, el senador Guillera, la legitimidad del Congreso ante temas tan importantes como el tema de la reforma a las pensiones, el tema de las pensiones, ¿no? Y decía algo bien que uno encuentra bien prudente, ¿no? La legitimidad hoy día del Congreso, lo pegado que va a estar el actuar de la Convención Constituyente a esta reforma, si la hay, y cómo ustedes quizás van a tener mucho que ver en este cambio. Quizás es mejor acompañar a esta constituyente que empezar a ponerle límite, Ignacio. Sí, buenos días, Julio César. También aprovecho de saludar al panel y a las personas en su casa. Mira, yo creo que nosotros vamos a descubrir muchas cosas en el camino, porque estamos viviendo un proceso absolutamente inédito en el que va a estar operando, por un lado, una convención constitucional que va a estar repensando la institucionalidad completa del país, y por otro lado, los poderes constituidos, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, y la verdad es que no sabemos exactamente cómo se va a dar, ¿no?, esa relación. Yo creo que hay ciertas luces. Uno podría pensar que efectivamente el Congreso no puede dejar de funcionar. El Congreso tiene que seguir trabajando, entre otras cosas porque tiene que seguir dando respuesta a problemas urgentes para las personas, ¿no? Cuando uno está en la calle conversando con la gente te dice, sí, yo tengo esperanza, tengo confianza en la Convención Constitucional, pero hay problemas que me aquejan hoy día y necesito solución hoy, ¿no? Pero efectivamente hay cuestiones de fondo estructurales que yo considero que sería bueno permitir que avance la discusión en el proceso constituyente, porque además creo que cuando la Convención Constitucional hable de estos asuntos, por ejemplo, derechos sociales, y tratemos el tema de pensiones y se dé una discusión, eso también va a teñir la discusión pública, ¿no? O sea, yo creo que ahí va a haber un espacio que, insisto, aún no conocemos, en que la constituyente va a ir instalando temas, va a ir liderando temas. Felizmente en ese espacio hay representación de mundos muy diversos que han estado excluidos de la política institucional durante muchos años. Vamos a escuchar esas voces y esas miradas yo creo que van a traspasarse también a la discusión del Congreso. Entonces, creo que hay que esperar, creo que hay que permitir que se instale la convención y ver cómo vamos a funcionar y dialogar con estos otros poderes que, desde mi punto de vista, obviamente tienen que seguir funcionando. La verdad es que, Catherine, nos interesa mucho también su opinión. Desde el mismo lugar de una constituyente, no desde otro sector político, pero desde el mismo lugar. Muchas gracias, Julio César. Aprovecho de saludar a todos quienes están presentes en el panel. No había tenido la oportunidad de compartir panel con ustedes, así que de verdad muy contenta de poder estar acá. También saludar a todos quienes nos están viendo. Y la verdad es que yo concuerdo en varios puntos, sobre todo con lo que planteaba Alejandro Guiller, al señalar que hoy en día es necesario llegar a acuerdos, tener voluntad de diálogo, poder establecer los acuerdos necesarios para lograr las soluciones que hoy día la ciudadanía está requiriendo. Y también con Ignacio, cuando señala que el Congreso no puede dejar de funcionar. Yo creo que eso es elemental, porque hoy en día necesitamos que todas las instituciones estén poniendo el mayor de sus esfuerzos para solucionar los problemas que la ciudadanía hoy día está solicitando de manera urgente. Lo que sí me llama la atención es de repente escuchar
que se diga que el Congreso no va a legislar sobre las AFP o la mejora de las pensiones, sino hasta que la Constitución se constituya y finalmente se discuta este tema. ¿Y esto por qué? Porque en la Constitución hoy en día no está regulado la forma, ¿cierto?, en que se van a ejercer las prestaciones de seguridad social propiamente tal. Hoy día lo que asegura nuestra Constitución, y el día de mañana vamos a volver a discutir sobre este tema, es respecto al asegurar el derecho a la seguridad social y obviamente también que exista la libertad de que las personas puedan optar por instituciones públicas o privadas para poder, digamos, tener las mejores prestaciones. Pero yo me pregunto si el día de mañana en nuestra Constitución se establece el derecho a una pensión digna. ¿Eso significa que realmente las personas van a tener una pensión digna? No, va a depender también del debate democrático y deliberativo que tenga el Congreso para determinar finalmente cómo se va a hacer posible, cómo va a ser posible llegar a una pensión digna para las personas. Entonces, me llama mucho la atención esto de decir, no queremos amarrar a la constituyente con una discusión previa. Hoy día les están pagando a los congresistas y a los parlamentarios para que puedan redactar aquellas leyes que permitan finalmente dar solución a este problema. Entonces, lo encuentro un poco grave, en cierta forma, que se esté dando este debate. Catherine, pero hay un tema de fondo que es la privatización de las pensiones. O sea, si esa discusión es la de fondo, ¿no? Ningún país democrático, desarrollado, industrializado, privatizó nunca sus pensiones. Y Chile tampoco lo hizo porque Chile lo hizo en la dictadura. No en un sistema democrático pero me imagino que esa conversación eso no es completamente cierto. Hoy día muchos países están avanzando un sistema de capitalización individual en materia de pensiones. Lo que ha sido fracasado y en el último tiempo incluso se ha disminuido es proyectos que hoy día buscan un sistema de reparto. Y en nuestro país muchos quieren seguir, creo yo, mirando con una mirada hacia el pasado. Yo creo que el gran anhelo de mejorar las pensiones hoy en día requiere de un debate pormenorizado en el Congreso. No es lo que dice el informe 63 de la OIT del año 2019, que es el último que habla del fracaso de la privatización de las pensiones en el mundo. No es lo que usted dice, digamos. Y ese informe plantea que el sistema de capitalización que disminuye las pensiones. No, ese informe dice cómo han fracasado en el mundo todos los sistemas que son solo privados, que privatizaron sus pensiones. Bueno, nosotros no tenemos un sistema de capitalización individual privado. En el mundo. Tenemos uno mixto. Creo que quedan Tenemos 5 uno mixto. En el mundo. Y en eso se tiene que avanzar. Y existe un proyecto hoy día que descansa en el Senado, que lo que busca es establecer un pilar solidario potente, que no solo ayuda a aquellas personas que hoy día están a puertas de jubilarse, sino también a aquellas mujeres que por muchos años no han podido cotizar. Yo creo que ahí está el punto. Lo que debemos buscar hoy en día es poder encontrar soluciones hoy, independiente de la discusión que podamos tener en la convencional constituyente, que vuelvo a reiterar, es que lo que critica ahí, Catherine, es que un sistema de pensiones no es un sistema de ahorro, es un sistema de pensiones distinto. O sea, en el fondo hay una, para ponerlo en fácil, porque estamos aquí en la televisión, digamos, en el fondo lo que a lo que se refiere es a la lógica de este fondo, ¿no? Este fondo no es para poner al mercado de capitales y entregárselo a algunos privados para todos, sino que ¿cuál es la lógica de este fondo? ¿Cuál es su finalidad última? ¿Que genere más dividendos económicos o que entregue buenas pensiones? Esa en el fondo es la... Yo creo que ambas cosas están relacionadas, porque si se generan mayores dividendos económicos, se generan mayores pensiones y mejores pensiones. El hecho de que hoy en día las personas ¿Y por qué Chile no tengan resultó? sus ahorros en un ¿Usted cree que sistema las de pensiones capitalización. son buenas? A ver, yo creo que Han pasado 40 años. Hay una cosa de concepto. No, pero perdóname que te estoy preguntando. 40 años en que el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo para solucionar esas pensiones. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. Hoy en día las personas están cansadas. Pero el sistema fracasó, de que se siga ¿no? postergando y están tirándole la pelota para el que está al frente y para el que está al lado sin dar una solución Catherine, pero el tema no es que la legislación, el tema, se ofreció un sistema de pensiones que era este. Han pasado 40 años. ¿Usted estima que las pensiones son buenas? No he dicho eso. He dicho que hoy día es necesario avanzar en una reforma en donde las personas tengan la libertad, primero, de elegir el sistema que quieren para poder ahorrar para sus pensiones. Eso es lo principal. Que tú tengas la oportunidad de, si quieres poner tus ahorros en una AFP o una aseguradora de fondos de pensiones, ¿cierto?, privada, o incluso tengan la oportunidad digamos, de cotizar en un sistema de AFP público, puedan hacerlo. Hoy en día esa alternativa no existe.
¿Y existe algún impedimento en la Constitución hoy en día? ¿Hace 20 años existe? ¿Hace 40 años existe? No existe. Julio César, solo no ha existido un acuerdo por parte del Congreso en la solución de estos problemas. Sí, y quisiera, Ignacio, te damos al tiro la palabra. Yo creo que aquí hay que hacer una labor de información también a toda la ciudadanía. Respecto a lo que las constituciones pueden o no pueden tener un detalle respecto al sistema de pensiones. Es decir, lo que plantea el senador Guillé es una posición respecto a lo que debe ser una constitución y a lo que debe contener una constitución. Las constituciones más liberales, podríamos decir, incluso son constituciones muy cortas que solo establecen principios, donde una constitución puede decir todos los chilenos tienen derecho a una pensión digna. ¿Y qué sistema se da a un país? Se hace a través de leyes elaboradas en el Poder Legislativo. Hay otros que plantean que la Constitución debiera llegar al detalle si es que Chile tiene un sistema mixto, un sistema de reparto, un sistema con algo de cotización individual y con tanto del empresariado y tanto del Estado. Sí, pero hay una diferencia. Un segundito, Ignacio, ¿por qué esto es importante dejarlo establecido como que hay distintos conceptos? Porque esto va a influir mucho en el trabajo de la constituyente. Hay quienes señalan que la constituyente, estoy hablando de los constituyentes elegidos, debe estar lo menos involucrada posible con la contingencia de la discusión de proyectos de ley. Porque no hay que olvidar que los próximos 4 años de gobierno son 4 años donde va a regir la ley actual. Es decir, aunque en la nueva Constitución se establezcan cosas, estas no van a comenzar a regir inmediatamente. Entonces hay quienes dicen, la Convención Constituyente debe estar funcionando fuera de la contingencia para establecer el Chile en los próximos 40 años. Es que no es la contingencia. Ya, hay quienes señalan dentro de la Convención, Ignacio, en eso hay que ser súper claros, que la convención, tal como lo señala quizás el senador Guillé, tiene que estar mucho más involucrada en los temas de las leyes que se estén haciendo en ese minuto. Pero atribuciones para las leyes que se están discutiendo en ese minuto... Es que eso no es correcto, Monse. Perdón, es que eso no es correcto. Eso no es correcto porque efectivamente las constituciones no realizan... O sea, tú estableces un marco constitucional y luego hay leyes que hacen una bajada sectorial de cada uno de esos y luego hay políticas públicas que intentan resolver los problemas. Pero las constituciones sí establecen norte y establecen perspectivas. Entonces, cuando tú estableces en una constitución que, por ejemplo, la previsión es un derecho social, eso significa que tú no das necesariamente espacio para que el mercado entre a ese lugar, porque precisamente de lo que se trata de derechos es que tú tienes una garantía que viene desde el sistema público y del Estado que está por sobre tu capacidad adquisitiva o tus recursos, ¿no? Entonces, lo que está de fondo acá es si cuando nosotros formamos parte de una comunidad, de un país y tenemos un montón de deberes, pagamos impuestos, cada vez que vamos a la esquina pagamos y compramos, pagamos IVA, pagamos impuestos territoriales, etcétera, es que esa comunidad, ese país debiera retribuirnos como un mínimo común. Y esos derechos sociales, que desde nuestro punto de vista deben estar garantizados, entonces no admiten la presencia del mercado en cuanto a actividad lucrativa. Y esa es la gran diferencia. Entonces, efectivamente, nosotros los constituyentes, ojalá no formemos parte de la discusión coyuntural del país, porque claro, estamos mirando desde una perspectiva más amplia, pero aquí la ciudadanía ya se ha manifestado. Los constituyentes que eligieron y los programas de los constituyentes que han elegido ya han dado señales bastante claras, por ejemplo, de que el sistema de AFP debe dejar de existir y que es un sistema que está fracasado, que no dio las respuestas. Pero ni tú cumplió crees las que promesas Constitución, es que en ese sentido, Ignacio, cuando se yo tengo constituyó. que decirte, es que en ese sentido es la visión que tú tienes respecto a la función de una Constitución. Y en los mismos constituyentes también hay otras visiones, y no estoy hablando de la derecha presente en los constituyentes, estoy hablando de un espectro político más amplio. Por eso, porque en el argumento que tú señalas, es que en la nueva Constitución se establecería el fin de las AFP. Eso es lo que tú estás diciendo. Lo que yo te estoy diciendo, Monse,
es que efectivamente las constituciones no definen exactamente cuáles son los sistemas, por ejemplo, de previsión, pero sí establecen nortes y líneas generales. Cuando tú hablas de que la previsión debe ser un derecho social garantizado por el Estado, que es algo que yo espero que quede en la nueva Constitución, significa que no hay espacio para el mercado, lo que no significa que no hay espacio para los privados, pero no hay espacio para el mercado, y eso sí determina el sistema de pensiones. Ya, es lo mismo que estoy diciendo yo en el fondo, a ver, diputada. Gracias, Montserrat. A ver, varias cosas, y aquí con un pragmatismo a lo mejor que tiene que escapar a la discusión más de fondo incluso que estamos dando. Este Congreso va a funcionar con estos parlamentarios hasta marzo del próximo año, que asuma un nuevo Congreso y por lo menos en marzo va a ser bicameral porque todavía no va a terminar la discusión de la Convención Constitucional. Después, al término de esa Convención Constitucional, eventualmente vamos a terminar con un Congreso unicameral o con un bicameral con menos atribuciones o menos tiempo, ponte tú en el Senado. Bueno, en fin. Lo que quiero decir es que yo sí creo que nosotros no podemos detener nuestro trabajo y por lo tanto hay que avanzar en una reforma previsional porque se requiere hoy día mejorar esas pensiones. Es súper fácil decir, por ejemplo, que no vamos a avanzar en la reforma previsional porque vamos a esperar aproximadamente un año y medio más, porque recuerden que al término de la Convención Constitucional se va a producir un plebiscito con voto obligatorio ratificatorio de ese texto y no va a ser al día siguiente. Entonces, yo sí creo que hoy día tenemos que avanzar en aquello, a lo mejor escuchando más, poniendo atención en lo que está haciendo la Convención, pero también con la claridad de que en esa Convención se va a discutir y a aprobar un marco constitucional. Y dentro de ese marco, hoy día, la verdad es que no teniendo nadie, un tercio, para ponerlo de esa forma, obviamente que va a tener la obligación de lograr un acuerdo, por mucho que uno vea más o menos dónde están las mayorías. Perdón, la administración de los fondos, ¿quién administra los fondos? No es un tema coyuntural, no es un tema de pasada. Mire, en 40 años el sistema... Puse mis apuntes porque estuve leyendo todo esto. Mire, escúcheme un poquito. En 40 años, el decreto ley 3.500 tiene 51 reformas legales y tiene 818 modificaciones en su texto. Eso ha ido cambiando. Y en 40 años, el sistema le cobró a las chilenas y chilenos, a los trabajadores de Chile, el sistema le cobró 70.000 millones de dólares en comisiones, primas y comisiones fantasmas. O sea, el sistema de administración privado se llevó para la casa 70.000 millones de dólares en comisiones, primas y comisiones fantasmas. Entonces, yo no tengo la verdad, pero al menos me gustaría que estas cosas se conversaran, se hablaran y dijeran, ¿quién va a administrar este dinero? Julio, a mí me gustaría que las comisiones la bajaran al tiro y no esperar. Es decir, las comisiones es una vergüenza. Y que las comisiones, me gustaría que la AFP y luego se llegara a un acuerdo para que bajara el monto de las comisiones y no esperar 3 años más. Mientras rige este sistema. Eso encuentro que se puede hacer al tiro. Bueno, en la reforma previsional, y ahí el senador me puede acompañar porque la reforma, si esto está en el Senado en este momento, a grandes rasgos, no puede ser, hay una modificación para que no siga ocurriendo que cuando hay pérdida la soportan solo los cotizantes y cuando hay ganancias se la llevan solo la AFP. ¿Qué duda cabe que esa cuestión hay que cambiarla? En su gran mayoría, pero si no aprobamos Paulina, eso en la reforma, vamos a seguir esperando 2 años más. En su gran mayoría las pensiones las siguen pagando todos los chilenos. En 40 años, solo 32.000 dólares en 40 años se pagó en pensiones autofinanciadas. Pero el Estado subsidió 51.000 millones de dólares. O sea, los fondos, los administradores pagaron 32.000 millones de dólares en 40 años en pensiones y el Estado 51.000 millones de dólares. O sea, los ciudadanos pretendemos de que ahí van a estar los números, va a estar toda la gente conversando, ¿no es cierto? Que digamos, bueno, ¿cómo se administra esto? ¿Dónde van a parar estas platas? ¿Quién realmente está entregando las pensiones en Chile? O sea, son tan malas las pensiones que siempre el Estado tiene que acudir a parcharlas. Es como una vulcanización de fondos de pensión. Entonces, es como todo es parche. O sea, de verdad que esto necesita marcar, necesita una rayada de cancha para trabajar sobre aquello, digamos.
Bueno, el tema es apasionante y nos importa todo. Un segundito, Catherine, queda por la palabra el senador Guillé que le tocaba. Vamos a tener que cortar un poquito, una pausa muy breve y volvemos. Está súper interesante la discusión aquí sobre lo que debe ser la reforma a las pensiones, también lo que va a ser la función de la constituyente en paralelo con este Congreso. Tuvo que irse la diputada Núñez a sus funciones como parlamentaria y le tocaba el turno al senador Guillé respecto a esto. Senador, adelante. Oye, les quiero contar que yo estoy en paralelo también porque tengo un computador aquí con una sesión del Senado y yo aquí el programa, así que estoy un poco distraído al rato. Lo primero que quiero decirle a los constituyentes es que defiendan sus espacios, porque la élite del poder se los va a coaptar y los van a tratar de reducir. Mi gran aprensión es que lo que está en crisis en Chile es que la política la hacen las élites a puertas cerradas e invitan a discutir los proyectos a quienes quieren. Y por lo tanto el gran excluido ha sido la ciudadanía, que hoy día ha elegido una convención constituyente. Y por lo tanto ustedes lo que tienen que darnos es el marco general. Y por lo tanto cualquier proyecto estructural que apoye el Congreso les va a reducir el espacio a ustedes. En segundo lugar, ¿qué tiene que hacer el Congreso hoy? El ingreso familiar de emergencia, la propuesta ProPyme, cómo defendémonos de la pandemia. La coyuntura es nuestra, la angustia de la familia chilena hoy es nuestra. Pero el diseño del futuro que viene es de la convención. Una vez que ustedes giran el marco, vamos a venir con las leyes orgánicas que sí se van a aprobar en el Congreso Nacional. Pero necesitamos que nos diga Chile entero, por aquí queremos que vamos. Si nosotros empezamos a monopolizar los temas en el Congreso, las élites van a tomar las decisiones. Y es eso lo que está cuestionando la ciudadanía. Ténganse fe, ustedes van a hacer historia, derecha, centro, izquierda. Aquí la gente fue a votar porque quería una nueva constitución. Y no vengan con que era voto solo de izquierda, es un voto también de gente derecha que entiende que hay que tener un nuevo pacto entre los chilenos, nuevos principios rectores de nuestra convivencia nacional, porque eso nos da paz social y gobernabilidad. Ustedes son los protagonistas de la historia de hoy. Nosotros, los parlamentarios, somos parte de una institucionalidad cuestionada. No es que yo no me niegue a ejercer mi rol. Yo voy a ejercer mi rol, pero escuchando a la ciudadanía y entendiendo que la ciudadanía nos dé una señal. Quiere una nueva constitución. Senador, y ahí vamos a trabajar con la constituyente. Lo que planteamos de las comisiones, Julio César daba la cifra. Es decir, vamos a tener que esperar 3 años para hincarle el diente, por ejemplo, al tema de las comisiones que cobran la AFP. ¿No se puede adelantar ese trabajo por parte de los legisladores? Hasta, porque ustedes están hasta marzo. Hasta marzo, y al menos los 2 años que van a estar los otros, ¿no será mucho tener que esperar 3 años, por ejemplo, antes de hincarle el diente a ese tema? Ahora, distingamos cambios y cambios. Evidentemente que, por ejemplo, ponerle a los intereses que gana la AFP es el mejor negocio en Chile, ganan más que las mineras, para que lo tengan claro. En consecuencia, hay reformas pequeñas de corto alcance que estamos de acuerdo, porque tienen efecto inmediato, sin que eso signifique que vas a hacer ahora la gran reforma. Ojo. En segundo lugar, vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo de capitalización del país para hacer los planes para salir después de la crisis. Este gobierno va a terminar con un país sumido en la pobreza que ya se está sintiendo. Miren cómo está aumentando la desnutrición en los niños de los grupos de las familias populares. Es dramática la cifra que se están manejando. Y segundo, con unas pymes quebradas y arruinadas en gran medida. Por lo tanto, una crisis de empleo que se nos viene y que va a golpear al próximo gobierno. Entonces, lo que también necesitamos hacer los parlamentarios es empezar a preparar el escenario para el próximo gobierno. Por ejemplo, la reforma tributaria. Les doy un dato. Solo por evasión y elusión, la Comisión de Hacienda del Senado ha estimado en más de 22.000 millones de dólares anuales lo que pierde el Estado chileno, con lo que podría financiar, por ejemplo, una reforma previsional de un alto estándar. O sea, recursos hay, pero Chile tiene un gran drama. La desigualdad en Chile es fatal. Fíjate que la desigualdad en Chile es igual antes de pagar los impuestos y después de pagar los impuestos. Por lo tanto, la estructura tributaria también tiene que ser revisada. Y yo como nortino les digo, nosotros recibimos una cifra ridícula como aporte de las mineras privadas del Estado en comparación a Australia. Y Australia, que les cobra como 8 veces más, nadie se ha ido de Australia.
Por lo tanto, no estamos defendiendo nuestros recursos naturales. Esos son los temas que vienen. Y donde vamos a necesitar una constituyente que ponga firme el derecho a defender nuestros recursos naturales. Queremos la inversión extranjera. Ahora no van a poder decir, senador, que no van a poder decir ahora que... Ahora no van a poder decir que se van a ir a invertir a Perú. Las mineras. El proyecto de royalty del presidente de Perú Nuevo es... prácticamente el mundo tiene royalty, nosotros somos más bien una excepción. Y segundo, si ustedes comparan la renta de las mineras, esas cifras están, con lo que pagan de impuesto al Estado, explíqueme por qué Codelco aporta 3 veces más y produce menos de 1/3 del cobre chileno hoy. Oiga, es que queremos... Tenemos que defender nuestros recursos. Y en la Constitución está el tema de la minería, ojo, las concesiones son infinitas, indefinidas. Está pidiendo la pregunta es solamente el royal. El senador Guillén, se le escucha cortado, senador, se le escucha cortado y por eso de repente pensamos que ya no está hablando y está hablando, entonces, porque se le está cortando la transmisión, digamos, vamos a mejorar eso. Ignacio pidió la palabra y al tiro vamos con Katy. Cumplimos con dar una información con la Monse porque desde las 8 que estamos con el tema, entonces vamos a dar... Listo, el próximo lunes será feriado. Se aprobó en la Cámara Baja por 124 votos a favor y un solo voto en contra. ¿De quién? Pablo Prieto. Yo sabía que me iba a preguntar. Oye, mira, como nosotros como ya somos un marido televisivo, iba a decir 124 a favor, 1 en contra, y sabía que la Monse iba a decir ¿de quién? Y por eso me lo conseguí. Pablo Prieto. El diputado Pablo Prieto votó en contra, nadie sabe por qué. 124-1 fue la votación en la Cámara de Diputados. Ahí está, bueno, es noticia. El lunes entonces estamos refrescando la información para que usted la sepa primero, porque si usted está enganchado al Contigo en la Mañana, sabe lo que está pasando en la calle, sabe lo que está pasando en el Congreso, y tenemos discusiones de fondo como este, Ignacio. Yo, con todo respeto al senador Guillén, le quiero decir que si él considera que efectivamente hoy día los constituyentes tenemos algo muy importante que decir, que nos dé espacio para hablar, porque hay harta gente que me dice, oye, pero habla Guillén nomás. Entonces, aquí habemos 2 constituyentes que podemos decir algunas cosas. Respecto a lo que planteaba el propio senador sobre el royalty, efectivamente, yo creo que Chile tiene una deuda tremenda con tener efectivamente un royalty minero que permita que la gran minería haga un aporte sustantivo a la economía. Lo que nosotros tenemos hoy día es un impuesto específico que es muy menor y permite una recaudación muy baja, ¿no? A propósito de lo que planteaba el senador Guillén. Pero yo quería decir algo respecto a la AFP y los sistemas, porque quedó como medio en el aire. Aquí siempre hay como un discurso de que el sistema de capitalización individual o ahorro forzoso de las AFP como que no implicarían gasto del Estado, porque finalmente la gente como que se rasca con sus propias uñas. Y lo cierto es que esto no es así. El propio Julio César ha explicado, digamos, cómo el Estado gasta muchísimos recursos en subvencionar al sistema, ¿no? Y eso de que los sistemas de reparto están quebrados en todo el mundo tampoco es cierto. El propio Banco Mundial y la OCDE señalan que alrededor del 80% de los países cuentan con un aporte y con un sistema en donde el Estado cumple un rol fundamental y que son sistemas de reparto. Ahora, son sistemas de reparto modernizados. Efectivamente, los sistemas de reparto han mostrado que en los momentos de crisis económica de los países de contracción económica se provocan problemas. Y hay muchas soluciones, propuestas para tener sistemas de reparto que son más modernos y que son capaces de atender esas variaciones de los ingresos que tienen los países por efecto de la economía. Y por último, nosotros hemos dicho que los recursos que las personas tienen en sus AFP no se deben tocar. Esas son plata de los trabajadores, son ahorros propios. Lo que nosotros creemos es que hay que tener otro sistema de administración de fondos que no tenga un fin de lucro, que sea un órgano público y que permita que las personas decidan. Y yo creo que cuando la gente vea que efectivamente ese sistema, que debiera tener un aporte tripartito de los trabajadores, del empleador y del Estado, da mejores pensiones, yo creo que naturalmente la gente va a abandonar definitivamente el sistema de AFP y se va a trasladar a un sistema de administración. Pero entonces Ignacio, lo que tú acabas de decir, que finalmente si la Constitución sale como a ti te parece, en el fondo, que el tema que es un derecho social,
y que debe ser parte del sistema de seguridad social. Tú recién decías que las AFP debían desaparecer. ¿Hoy piensas que el tema de la AFP debe ser entonces voluntario, que la gente pueda elegir o no? A ver, es que yo creo que va a haber un traspaso, Monse. Yo no creo que esto sea de un día para otro, ¿no? Nosotros no podemos decir, oye, ya, ahora desde mañana se acaba la AFP y todo el mundo traiga sus recursos a un nuevo sistema. Yo creo que la Constitución debe establecer un norte claro que saque al mercado y instaure efectivamente un sistema de previsión y de seguridad social. Luego tenemos que ver el traspaso. Y yo creo que efectivamente en ese traspaso, en un norte en que deben desaparecer las AFP, va a haber un sistema paulatino en que la gente se vaya traspasando al nuevo sistema. Y las AFP pueden quedar como un ahorro, como una capitalización extra en los tramos de la gente que tiene mayores recursos, que quiere hacer una suerte de ahorro previsional extra, bueno, que quede como una suerte de seguro complementario, un ahorro. Ya, perfecto. Es distinto a lo que dijiste hace un ratito, con un matiz en el fondo. No es distinto, Monse, porque tiene que ver con el modo en que se van a dar esto, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La constituyente va a establecer un marco normativo constitucional, pero luego toda la normativa legal chilena se tiene que ir ajustando a ese marco normativo, y podemos ir pensando desde ya cómo se va a ir haciendo, por ejemplo, los traspasos de sistemas, ¿no? Mira, yo solo una cosa. Adelante, Caterina. No sé si... Sí, adelante. A mí me preocupa un poco cuando escucho a Ignacio decir no, que las personas tengan la oportunidad de elegir, pero en cierta forma cuando yo escriba la Constitución no les voy a dar la oportunidad a los privados de poder administrar los fondos de pensión. Entonces, ¿de qué oportunidad estamos hablando? ¿Qué libertad le estamos dejando a las personas para poder elegir el sistema de administración de sus fondos? Yo creo que eso es muy relevante. Dejemos a las personas elegir, que las personas elijan cuál es el sistema que les va a administrar sus fondos, porque lo vean en la práctica. ¿Quién le entrega mejores garantías? ¿Quién les cobra menos comisiones? Etcétera. Lo que deben hacer los parlamentarios hoy día, primero, es establecer un sistema que permita elegir a las personas. Y en ello nosotros vamos a establecer las bases de la Constitución. Pero decir que hoy día vamos a cerrarle la puerta a los privados para que no puedan administrar los fondos, eso significa quitarle libertad a las personas para poder elegir quiénes van a administrar sus fondos. Y yo quiero solo decir, para ir cerrando el tema, en los dos gobiernos de Michelle Bachelet se pudo efectuar todos los cambios necesarios porque tenían la mayoría absoluta en el Parlamento para poder lograrlo. Incluso se ejecutaron dos comisiones, la Comisión Marcel y la Comisión Bravo, que no sé si la recuerdan, en donde expertos determinaron cuáles podrían ser las mejoras al sistema previsional y también sacaron sus conclusiones, y en ninguna de ellas establecía como una conclusión que se tenía que acabar con el sistema de AFP de manera rotunda. Lo que señalaba era mejorar el pilar solidario, que se ha ido mejorando, pero no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente porque las personas que hoy día deberían ponerse de acuerdo para solucionarlo no lo han hecho. Entonces, yo creo que seguir postergando esta reforma previsional involucra no solo un riesgo para las pensiones, para seguir aumentando los problemas de las pensiones, sino también generar mayor frustración en la ciudadanía. Ya los ciudadanos están cansados de escuchar excusas para no ponerse de acuerdo en la solución, y yo creo que eso de verdad debemos frenarlo ahora, con buena política, tal como decía el senador Guillet, dejar los malos hábitos de la vieja política y comenzar a hacerse cargo de los problemas que hoy día aquejan a la ciudadanía. Y con eso también considerar lo que ha pasado en el último tiempo. Muchos adultos mayores han tenido que arrendar sus casas para poder complementar sus pensiones y tener mayores ingresos. Y es lamentable que un candidato presidencial como Jadwe esté señalando en su programa que va a primar el derecho a la vivienda por el derecho a la propiedad, lo que significa que no quiere utilizar ninguna fuerza pública ni ninguna forma de sacar a las personas que estén ocupando viviendas de otros. Es decir, la señora María Eugenia en Puerto Montt y en otras ciudades que han arrendado sus casas porque necesitan un mayor ingreso, no van a poder sacar a sus arrendatarios porque hoy en día, en razón del programa de Jadwe, se les va a permitir hacer usurpación de viviendas. Y eso es gravísimo. Junto con otras cosas del programa, yo no lo he leído completo, pero de lo que he podido leer realmente es escalofriante. El hecho de que se le cobren impuestos a las personas que quieran salir del país con sus bienes. ¿Por qué tendrían que salir las personas del país en el gobierno de Jadwe? Esa es la pregunta. Catherine, bueno, para cerrarlo de la AFP, esas comisiones, al menos en un 80% eran compuestas por economistas vinculados a la AFP.
que creo que es uno de las explicaciones que tienen que dar la concertación o exconcertación al país, porque tienen que hacerlo en algún momento. Y segundo, es muy bueno, ¿no es cierto? Y uno se pone muy feliz que usted esté a favor de que la gente elija, porque durante 40 años su sector no ha dejado que la gente elija. Se ha impuesto un sistema durante 40 años que su sector ha protegido, y ahora qué bueno que ustedes estimen conveniente que la gente... Yo no puedo cargar con la mochila de 40 años, ni me puedo hacer responsable, pero sí podemos defender las ideas de la libertad. Sí, pero hasta ahora convenga conmigo que la gente no ha sido libre para elegir. No en todo, por eso tenemos que seguir avanzando, ¿cierto? Porque Ignacio, en esa idea de la libertad de elegir también hay una gran falacia detrás, ¿no? O sea, nosotros hoy día tenemos una constitución que efectivamente permite que las personas elijan entre un sistema de educación pública y un sistema de educación privado, entre un sistema de salud público y un sistema de salud privado, ¿no? Y eso se enarbola como una bandera de parte de ciertos sectores del derecho a la libertad y a elegir. Pero sabemos que ese derecho no existe. O sea, sabemos que solo un 15% de la población efectivamente tiene el derecho a elegir entre una salud privada y una salud pública, y el 90% de los chilenos tiene que ir a la salud que le toca. Y lo mismo ocurre en materia de educación. Y respecto al sistema de pensiones, tal como dice Julio César, ni siquiera hemos tenido la posibilidad de elegir. O sea, lo que hemos tenido es un sistema que nos ha obligado a ahorrar de manera forzosa, a entregarle nuestros recursos a AFP para que tengan una acción que es tremendamente lucrativa para ellos, y nosotros no hemos tenido ninguna posibilidad de elegir. Entonces, que ahora el principio sea de la elección entre dos sistemas, yo lo que veo detrás de esto es un interés por defender un sistema y una manera de entender los derechos que han estado absolutamente inculcados en Chile. Y por eso nosotros queremos pasar a un Estado de derecho social en donde el Estado sea garante realmente de esos derechos. La OIT habla de una pensión suficiente, ¿no? Usa ese término, ¿no? Una pensión suficiente. Y siempre ha hablado de que al menos un 45% tiene que ser, porque en la AFP no lo ha logrado, la tasa de reemplazo, ¿no? Son estándares internacionales, yo los pongo en la mesa, porque tampoco es así nomás, pues, ¿no? No es como, ya. No, hay estándares, se han fijado estándares de dignidad para las personas que en Chile no se cumplen, ni siquiera con el pilar solidario. Entonces, por eso la discusión es tan profunda, es tan importante, porque la pobreza en los adultos mayores, en la tercera edad, es un tema que debería preocuparnos, es un tema conmovedor, es un tema muy, muy complejo, y no hay peor pobreza que la de la tercera edad, dicen por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos cargo de verdad y de una vez por todas, pues ya los que les ha gustado el modelo y lo han profundizado, quizás es el momento de aprovechar esta constituyente para saber que hay que modificarlo, hay que cambiarlo, sea de donde sea uno, ¿no es cierto? Yo creo que es una idea muy triste de nuestra sociedad. Es decir, el terror a ser viejo hoy día en Chile no es el terror a la vejez, es el terror a ser viejo con mala salud y sin dinero para sobrevivir. Ese es el gran problema, es decir, envejeceríamos en paz, el chileno envejecería en paz si es que tuviera de adulto la seguridad que cuando sea viejo va a poder tener la plata para vivir. Sí. Es decir, ¿cuánto menos estresada estaría la vida de un adulto si tiene eso en su cabeza? Si sabe que en el minuto que él tenga que dejar de trabajar va a tener plata para vivir dignamente. ¿Y en los últimos 40 años eso lo hizo la AFP? No, pues. Esa es la respuesta. No lo hizo, no lo va a hacer y no lo va a hacer nunca. La pregunta es ¿por qué? Porque no es un sistema de pensiones. Entonces siempre el Estado se ha tenido que hacer cargo de aquello. En el fondo todos nosotros. La pregunta ahí también es ¿por qué no se han mejorado las pensiones? Yo creo que hay que ir al meollo del asunto, el por qué fracasó el sistema en mejorar las pensiones de aquellos que no tenían posibilidad de ahorrar. Y ahí está el problema. Lo que tenemos que mejorar es que aquellas personas que no les alcanza para poder ahorrar a fin de mes, que incluso muchos trabajadores hoy en día lo que hacen es pedirles a sus empleadores que les hagan contratos por menor valor de su sueldo con la finalidad de que no les descuenten tanto
al mes. Entonces, porque realmente cuando tú ganas 300.000 pesos, 400.000 pesos, que tiene una familia con 7, 8 integrantes, no da para ahorrar, no da para pensar en lo futuro, te da para pensar en si te va a alcanzar para pagar a fin de mes tus cuentas. Y eso es lo importante. Hoy día tenemos que pensar en esas familias que no les ha alcanzado para ahorrar. Y vuelvo a reiterar, yo creo que más allá de las culpas de un sector u otro, hoy día tenemos la oportunidad de mejorar esas pensiones hoy, con la voluntad del Congreso, y no se ha hecho. Y por sobre todo apuntando también a lo que dice Montserrat, hoy día nuestros adultos mayores se están suicidando porque se consideran cargas. Y si eso pero, a nuestros congresistas hoy en día no les toca el corazón y no se ponen las pilas para poder resolver este problema, es porque realmente hay una indiferencia total. Catherine, pero hay un proyecto de los senadores, de diversos senadores, para que vamos a nombrar uno que otro, de diversos senadores. Hay varios. Pero hay un proyecto que solo con bajar la edad de la tabla, que hoy día se calcula y que es por porcentaje, porque tampoco es verdad que todo se calcula a 110 años. Es una tabla que llega a los... Pero con solo bajar ese número, digamos, esa cifra, ¿no es cierto?, lleva al otro, se podría mejorar las pensiones inmediatamente en un 20%. Y un grupo de senadores ha sido incapaz durante años de que ese proyecto vea luz. Incapaz, imagínate. O sea, es que esto no es por el Espíritu Santo, por eso yo no he pesado, pero por eso te hago un contrapunto. Porque esto no es que las cosas no pasen porque, oye, no pasaron. Aquí hay un sector interesado. ¿Yo he hablado de sectores o hablé de Congreso? Sí, pero por eso, Catherine, te hago el contrapunto, porque lo importante es que aquí hay un sector interesado que no quiere que las cosas ocurran. No es que no ocurren porque no ocurren. Hay dos sectores que tienen intereses contrapuestos que no han podido buscar acuerdos para solucionar los problemas que hoy día tiene la ciudadanía. Yo no he hablado de ningún sector en particular, no estoy haciendo santo devoción a ninguno, he hablado del Congreso. Entonces no entiendo el contrapunto. Yo creo que tú piensas que yo estoy defendiendo a un determinado grupo del Congreso. Yo no estoy defendiendo a un grupo del Congreso. Lo que estoy diciendo es que hoy día quienes han sido llamados para poder reformar la legislación, para ir avanzando en mejoras, quizás paulatinas, porque obviamente no vamos a poder solucionar todo de una sola vez, pero mejoras paulatinas, que vayan mejorando poquito a poquito las pensiones de las personas. Y sobre todo, tomando el punto de lo que decía Ignacio también, ayer tuvimos una reunión con una asociación de sostenedores de colegios particulares subvencionados. Y ellos decían, de verdad que estaban muy preocupados por todo lo que se está planteando hoy a través de este eslogan de fin al lucro en la educación, fin al lucro en la salud y fin al lucro en las pensiones. Porque hoy en día los colegios particulares subvencionados, y hace muchos años también, y te lo digo como una hija de colegio particular subvencionado, han prestado un servicio de educación de calidad a las familias más vulnerables de manera extraordinaria. Y esto porque la mayoría de los sostenedores son también profesores. Entonces, quitarle la oportunidad a la misma sociedad civil, a las mismas personas que son privadas, pero que también son profesionales de mucho esfuerzo, que quieren contribuir a solucionar los problemas que hoy día tiene Chile, es realmente lamentable, porque eso es quitarle libertad a las personas. Yo sé que a Ignacio quizás no le gusta la libertad porque tiene un concepto preconcebido que libertad es darle libertad a los empresarios para ganar dinero, que no es malo, porque lucrar no es malo, todos lucramos. El problema es cuando se cometen abusos. El tema, Catherine, es entonces yo creo que es importante que en nuestra Constitución podamos asegurar esa libertad. Ahí tenemos la gran diferencia, es dónde opera o no el mercado. Yo por supuesto que estoy por la libertad, y estoy por la libertad individual además, y estoy por mucho más derecho y más libertad individuales que la que ha estado históricamente tu sector. Queridos amigos, el tema es súper interesante, pero nos están aquí apurando porque tenemos que hacer una pausa, ¿no es cierto? Pero queremos hacerle, por cierto, agradecerles a los tres por haber estado conversando con nosotros, que ha sido súper interesante. Julio. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a volver de inmediato. Hay muchos más temas, tenemos más invitados, le agradecemos a los tres. Ha estado bien bueno el debate porque también ayuda a que la gente debata en la casa y se ponga de acuerdo y afine puntos de vista y se informe, investigue y lea. Ahí entre medio nosotros entregamos datos, le damos la fuente de dónde los sacamos, los informes, cuáles son. Si usted está interesado también puede leerlo y puede formarse una opinión. Vamos a hacer un pequeño corte, pero volvemos de inmediato. Sí, porque tenemos un tremendo panel para conversar. Estamos con Mauro Tamayo, actual alcalde de Cerro Navia, Iván Moreira,
senador de la Unión Demócrata Independiente. Además estamos con 2 constituyentes, Fernando Atria, Independiente RD, y Ruth Hurtado, constituyente Independiente RN. Así es que tenemos acá tremendo panel para poder conversar esta tarde. Iván Moreira, ¿está usted bien o está complicado? ¿O le complica el tema que se congeló? O le complica el tema de Jadwe que se congeló. Porque apretó F13 para escapar, controlar, suprimir. Ahí está. No lo tenemos, ¿ah? Se nos fue. Dejó la pura foto. Vamos a hablar con Ruth Hurtado. Ruth, bueno, ¿qué le parecen estas medidas de este planteamiento, Ruth? Hola, buenos días, saludarlos a ustedes, a quienes escuchan en sus casas, a Fernando, con quien hemos estado también compartiendo los paneles, y al alcalde. Bueno, sin duda, uno echa de menos en estas 209 páginas de propuestas, no las he leído todas a cabalidad, pero uno lo que echa de menos es la creación un poco de lo que es la reactivación económica, creación de empleo, la disminución, por ende, ¿cierto?, del desempleo, entre otras cosas que creo que son hoy día mucho más importantes, y lo que estamos viviendo hoy día, esta crisis económica, y la verdad que respecto a eso, que va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, no vemos nada de eso, solamente querer gastar, pero sin generar una buena proyección para el fisco y tampoco generación de empleo, y creo que eso es muy preocupante en el escenario que hoy día nos encontramos. Fernando Atria, ¿qué opina de las propuestas de Daniel Jadwe? ¿Son practicables o no son practicables? Porque yo creo que la jornada de 36 horas es algo que uno le podría parecer. ¿Qué te parecería, Julio? Una discusión de otra época. Ya, porque el fondo... Mientras la gente menos va a trabajar asalariada o con un jefe, va a seguir trabajando en su segundo empleo, tercero empleo. La sociedad del rendimiento es la que yo creo, de la autoexplotación de las personas, un mundo diferente, donde hay que dar una conversación de todos los sectores, transversal y muy importante, para ver cómo incluimos a la gente que trabaja por cuenta propia, a la gente que trabaja cómo incluimos al que trabaja en el OnlyFans, cómo seducimos a un chiquillo que hoy día en su teléfono gana más plata que siendo enfermero. Es un tema mundial, ¿eh? No es un tema de Chile, es un tema mundial, es un tema bonito, un desafío tremendo, importante, y por eso nos pillamos con ese país que... con tanta informalidad, que todos trabajan en otras cosas. Además, el tema del teletrabajo ha sido finalmente una esclavitud mayor. Sí, pues. Es decir, hoy día la gente, es decir, el no respeto al horario laboral producto del teletrabajo ha sido terrible. Pero como el programa también tienen que hablar los invitados, le damos la palabra. No habla. Le damos la palabra a Fernando. No hablamos más. Fernando, adelante. Respecto a la propuesta laboral de Daniel Jadwe, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú? Sí, claro que el no hablamos más de Julio César, yo no me la creo. Sí, estoy ahí calladito. No, muchas gracias. No, yo creo que, yo creo que va en la dirección correcta. Hay algunas de esas medidas que son puestas como metas, ¿no? O sea, llegar hasta en un plazo de 4 años, etcétera. En mi opinión, de esas que están ahí enumeradas, la que es más importante, porque afecta precisamente a lo que ustedes estaban conversando, es la cuestión de la negociación colectiva. Es decir, yo creo que hoy día tenemos una negociación colectiva, una capacidad de negociar de los trabajadores extraordinariamente limitada, y eso se manifiesta en que la protección de los trabajadores solo es la mínima que puede proveer la ley para todos, ¿no? Que es un estándar mínimo, pero no hay ninguna posibilidad de que a través de negociaciones que tienen que ver con los distintos sectores sea posible ir adecuando las condiciones de trabajo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la posibilidad de negociación colectiva, no de negociación individual, porque la negociación individual sabemos que intereses son los que priman, ¿no? Es la negociación colectiva, y la negociación colectiva, sobre todo por rama de actividad, que permite, donde existe, que
dadas las peculiaridades de las distintas ramas de actividad, de las distintas actividades, se vayan ajustando las condiciones de trabajo en beneficio de los trabajadores y así fomentar su mayor protección. Entonces yo creo que son interesantes esas medidas, yo creo que van en la dirección correcta y yo pensaría que de esas, la que tiene una capacidad de mejorar las condiciones más significativa es ampliar la negociación colectiva, que es una de las esferas donde hoy día se muestra de modo más brutal la posición subordinada de los trabajadores. Fernando, se escucha súper mal el audio tuyo, se escucha entrecortado, así que yo creo que si te acercas más quizá al computador sería más estable. ¿Y ahí se escucha mejor? Ahí mucho mejor. Una pregunta, es que el porcentaje en Chile de sindicalización es bajísimo. Por cierto, y tiene que ver con finalmente las pocas herramientas que tiene Chile o las restricciones que tiene Chile en la negociación colectiva. ¿Habría más aliciente para el trabajador chileno en sindicalizarse? Bueno, tiene que ver con el tamaño de las empresas. Si tenemos solo sindicatos de empresas y si la enorme mayoría son pequeñas empresas, entonces las posibilidades de sindicalización son menores. Si los sindicatos tienen menos poder y entonces pueden hacer una menor diferencia en las condiciones de los trabajadores, entonces las razones que tienen los trabajadores para sindicalizarse naturalmente son menores. Yo creo que hay una relación entre la debilidad de la negociación colectiva y la baja tasa de sindicalización, por cierto, porque en la medida en que el sindicato es menos relevante para los trabajadores, hay menor razón para sindicalizarse. Y es menos relevante no por perversidad de los sindicatos, evidentemente. Es menos relevante porque tiene mucho menos poder y al tener menos poder puede hacer una menor diferencia en las condiciones de los trabajadores. Bueno, hablaba Mauro, la constituyente de la Renovación Nacional, Ruth Hurtado, ¿de dónde sale la plata, no? Hay también algunas medidas tributarias en ese sentido, Mauro, no sé si usted las ha leído. Bien, primero quiero saludarlas, tanto a Ruth, a Monse, al senador Moreira, a Fernando, también a Julio César. Yo creo que uno puede criticar ideas, pero finalmente vemos un programa larguísimo. Sería irresponsable decir que, me lo sé de memoria, son 200 páginas, son 200 y tantas páginas. Pero Ruth, contarte que si tú bajas de Daniel Jaude, presidente.cl, el programa, entre la página 130 y la página 158 puedes ver todas las medidas de desarrollo económico, cómo se logra aumentar la torta. Porque efectivamente yo comparto contigo, no se trata solamente de gastar, sino de también, y es básico para poder gastar, generar riqueza que permita mejorar el estándar de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Dicho eso, te lo dejo como dato para que lo puedas revisar porque es bien extenso, y te juro, no te podría recitar todas las medidas, pero claramente apuntan ahí más a creación de conocimiento, una banca que busca cambiar el modelo productivo, avanzar a fases de industrialización que son tan necesarias para nuestro país. La clásica, lo hemos escuchado toda la vida, mandamos cobre en bruto y nos mandan los cables después de vuelta desde China. O sea, hay un montón de cosas que no quiero caer en la caricatura, pero sí que efectivamente acá hay un conjunto de ideas que no plantean, para ser honestos, si uno no lee lo que yo he logrado leer hasta el día de hoy, propuestas marxistas leninistas para un Chile comunista, para que no caigamos en ese juego, sino que plantean un Chile donde efectivamente la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Y eso tenemos que ser más o menos claros. Ayer, ¿quién presentó el programa? Ana María Gasmuri, no sé, Gonzalo Marner. Uno no puede decir que vienen de la órbita soviética, que son gente muy sensata, que han planteado proyectos de país que yo creo que son necesarios. Dicho eso, esa pequeña introducción, quiero ser muy enfático. Por ejemplo, propuestas en el ámbito municipal. Los municipios pagamos IVA como muchos otros. Jaude no ha planteado, por ejemplo, la eliminación de todas las exenciones, pero sí, por ejemplo, del IVA que pagamos. Esa no es una propuesta que nació en un soviet, ni nació en un comité central del Partido Comunista. Esa fue una propuesta que nació de la Asociación Chilena de Municipalidades, que nos agrupa a todos. Eso significa 200.000 millones de pesos a los municipios. En el caso de Cerro Navia, significaría poder al año inyectar 1.400 millones de pesos, con los cuales podríamos mejorar hartas vías, hartas calles, hartos espacios públicos y hartos programas sociales. ¿Qué quiero decir? Este programa se ha construido esencialmente del sentido común y efectivamente hoy día la productividad de nuestro país es bastante deficiente porque tenemos jornadas extensísimas, vecinos que llegan a las 10 de la noche y salen a las 5 de la mañana a trabajar
por un sueldo miserable. Y no solamente se plantea mejorar las condiciones de sindicalización, sino que también progresivamente en un plazo de 4 años mejorar sustantivamente el sueldo mínimo y con subsidios a las pymes, porque siempre nos dicen, bueno, ¿y las pobres pymes cómo lo van a hacer? Con subsidios fiscales para ellos. Pero claramente el país requiere crecer, porque si no, no va a haber que distribuir. Alcalde, ¿usted independiente apoya la candidatura y en el sentido del proyecto de Jadwe? ¿Es el Julio César ya me había preguntado. ¿El candidato que más lo interpreta? Sí. Absolutamente. Yo lo conozco de alcalde. Nosotros en Cerro Navia tenemos óptica popular, fiscalía popular, farmacia popular, librería popular, y eso ha significado un ahorro directo a los bolsillos. Vecinos que me contaban, no estoy exagerando, un medicamento que en las farmacias de cadena vale 40.000 pesos, en las farmacias populares vale 11.000 pesos. O sea, es devolverle plata que todos los días se le está esquilmando a los ciudadanos a través de estas iniciativas populares. Yo creo que si esto lo podemos proyectar al país, fortaleciendo los recursos municipales, plantea el programa partir con un per cápita de $500 por habitante. Eso significaría, en nuestro caso, duplicar el presupuesto municipal de Cerro Navia, duplicarlo. No estamos hablando de $100.000, cifras locas, que no, es un programa que yo lo encuentro, lo que he logrado revisar, insisto, no me lo sé de memoria ni lo he leído en profundidad, pero lo que he visto del ámbito municipal, que es muy satisfactorio. Una pausa, breve pausa, queridos invitados. Vamos a tratar también de recuperar la conexión con el senador Iván Moreira. Hacemos un pequeño alto y ya volvemos. ¿Cuáles son las propuestas? Aumentar el sueldo mínimo en los 4 años hasta llegar a 567.000 pesos. Estamos con el senador Iván Moreira, que nos costó recuperarlo ahí. ¿Dónde está usted? ¿Está en Santiago o está en la región de los ríos? En la región de los lagos. Bueno, un saludo a todos los panelistas. Un saludo a todos los panelistas. Estoy aquí en la región de los lagos. Y para que usted vea los problemas de internet que tenemos, porque son bárbaros. Bueno, legislen, hace mucho tiempo que tenía para que no exista la brecha digital. Ve ahora que le tocó. Con respeto, siempre, pero con respeto. Lo vamos a apurar. Pero eso no lo vi yo, no lo vi en el programa de... Puede ser que esté equivocado, no lo vi en el programa de Jadwe, ese tema del internet. Oiga, yo estoy en línea, senador Moreira está lanzando en este minuto Lavín su programa también, y acaba de lanzar algo bien polémico, o que va a generar polémica o conversación. Estoy en vivo acá con Lavín, Joaquín. Se mete Lavín igual, estábamos hablando de Jadwe, pero se metió ahí con sus drones igual se metió su programa acá en el programa. Cachó que íbamos a hablar de Jadwe y dijo: a las 12 lanzo mi programa. Oiga, pero ya mostró el video y todo de los jurados populares. Al estilo americano, ¿no? Estadounidense. Que sea la gente, mire, rescato frase actual, que sea la gente de la vida diaria la que juzgue a los delincuentes, dijo. Y jurados populares, Monse, está interesante esto, como en Estados Unidos, son los ciudadanos los que votan en estos juicios, en esta sentencia. Bueno, estamos entregando pildorías, que la gente que ve contigo en la mañana sabe que nosotros estamos en el minuto, en el minuto mismo entregándole pildorita a la gente lo que está pasando. Iván Moreira, ¿quiere hablar de Jadwe o no? Yo creo que sí, es importante. Sí, prefiero hablar de Jadwe porque de lo otro me enteré por la prensa nomás, esto un jurado del Tribunal del Pueblo. Jurados populares. Con el jurado al estilo gringo, parece. Finalmente, el veredicto de culpable e inocente lo da este jurado ciudadano elegido al azar. Así funciona en Estados Unidos, por lo menos. Perfecto. Ahí está. Tengo datos, mire, lo elegirían como vocales de mesa y recibirían un pago por ser jurados en ese juicio. Ay, a mí me encantaría ser jurado en un juicio. Lo encuentro apasionante. Se lo dejo ahí. Difícil, pero apasionante. Esto está pasando. Esto está pasando. Es una modificación al sistema procesal penal. Claro. Muy compleja. No sé en qué término, pero ya lo vamos
vamos a bueno, pedir en Estados más Unidos hay jurado y juez respecto. al mismo tiempo, ¿no? En Estados Unidos hay jurado y juez al mismo tiempo. Bueno, es un tema para debatir, para conversar. Estamos metiendo información porque los drones, la omnipresencia de Lavín... Pero mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo, con respecto a Jadwe, hay un problema de credibilidad. Yo no voy a decir ni marxismo ni leninismo, porque eso es una caricatura hablar de eso hoy día, como dijo Mauro. Nadie va a decir eso. Pero yo creo que este es el típico programa de gobierno de la izquierda, del socialismo especialmente, y ahora lo toma un candidato comunista, en que es una receta que no da resultado en ninguna parte, porque muchas de las cosas que él está prometiendo es la que le prometieron a los venezolanos. Perdonen que le saque el ejemplo. Por lo tanto, creo que la fórmula para alcanzar la felicidad de lo que promete no va a ser así. Y ya me asusta que entre las cosas importantes, por ejemplo, de financiamiento, yo no sé cómo lo va a financiar, porque parece que él quiere tener un banco central a la medida del presidente, con las modificaciones que pretende hacer del Banco Central, o sea, crear un banco del Estado manejado políticamente sin independencia, y eso verdaderamente es peligroso para la estabilidad de un país. El tema del royalty minero, oye, eso es terminar hoy día, no sé en qué términos viene, pero es terminar con la minería, ojo con eso. Y finalmente el tema de las AFP. A ver, él dice, porque yo lo escuché ayer, él dice con respecto a las AFP de que, oiga, que la gente decida, pero yo las voy a terminar. Ya, pero ya, si se acaban las AFP, ya, yo tomo mi plata, ¿qué me las va a manejar? ¿Un órgano manejado por el Estado? ¿Dónde está mi independencia, mi autonomía? Él ofrece pensiones mínimas, el salario mínimo de 567.000 pesos en 4 años. Son cosas que no son viables. ¿Usted cree que es populista? ¿Con eso quiere decir que es populista el programa de Jadwe, senador? No, yo creo que yo creo que es irrealizable y es lo típico que prometen. Porque ellos prometen cosas que después no cumplen, y después está el tema de las libertades, es un conjunto de cosas, y una cosa... Oiga, que tiene... En el último informe el presidente Piñera cumplió el 20% de su programa. No lo hice yo el informe. Oiga, pero mire, oiga, senador, rescatar dos... Senador, vamos a elegir... Pero espérese, senador, rescatar dos cosas. Primero, siempre que se va a subir un punto de royalty, hay un sector que dice que se va a acabar la minería. Yo con la música estamos tan viejitos en el periodismo, siempre que hay un proyecto que sube un punto de royalty o medio punto, todo, hay un señor que dice, se acaba la minería. Siempre se ha subido y nunca se ha acabado la minería, como para que no esté tan preocupado de eso, Iván, no se va a acabar. Quizás a lo mejor van a invertir menos, pero mire... Yo te pido... Bueno... Oye, yo te pido que en una próxima reunión, aquí, invite a algunos expertos y te vas a dar cuenta. Yo voté a favor del royalty anterior, el gobierno pasado. Yo no le tengo miedo a los impuestos, pero los impuestos que le lleguen a la gente, hay que ser cuidadoso con eso, porque nosotros tenemos que generar empleo, inversión, y hoy día hay mucha inestabilidad en eso. Entonces, aquí se ofrecen muchas cosas que no se van a cumplir. Pero más allá del ofrecimiento, es que el país, en vez de avanzar, puede retroceder, porque el gasto público, como no van a poder cumplir, le van a echar mano al Banco Central, le van a echar mano a los recursos del Estado, y en 4 años vamos a tener un país mucho más empobrecido. Yo no le creo a Jadwe, de verdad. Ahora, tú me sacas a Piñera, pero si no vamos a elegir un nuevo presidente, recién, no yo un informe. No te quedes en el pasado, porque yo he criticado al gobierno. Así que, por lo tanto, así como yo no le creo, de verdad te lo digo, como yo no le creo a Jadwe, tampoco le creo a mi gobierno. Ya eso te lo he dicho varias veces, porque me siento frustrado a cómo se han hecho las cosas. Pero uno tiene que morir con las botas puestas nomás. Sigamos. Entonces, voy a pescar sus palabras, senador.
es irrealizable, lo acaba de decir el senador. Fernando Atria, ¿es irrealizable el programa de Daniel Jadwe? Está muteado. El tema de los números. Lo que pasa es que el senador nos ha dicho por qué sería irrealizable. ¿No? Dice que no alcanza la plata. Es el típico programa de la izquierda, son puras promesas, es irrealizable. Entonces, ¿qué se le responde a eso? Bueno, es la típica respuesta de la derecha, no contiene mayor especificación, entonces no hay mucho más que decir cuando se trata de intercambiar típicas actitudes y típicas críticas, ¿no? Uno esperaría una discusión un poco más precisa de por qué sería irrealizable, por qué resulta que la única forma realizable de progreso, que ya no es tal, porque el país no está creciendo últimamente, ¿no? Pero que la única forma realizable de progreso es exactamente la que tenemos ahora. Que cualquier cambio, por ejemplo, en el royalty implica el fin de la minería. Que cualquier cambio en la regulación del Banco Central significa la catástrofe. Y todas estas cosas son peculiaridades chilenas. O sea, el régimen actual del Banco Central es bien poco común en el mundo. El royalty que tiene Chile es un royalty relativamente bajo en el mundo. Y resulta que cualquier modificación en estas direcciones es la catástrofe, el caos, todo es irrealizable, salvo hacer más o menos, porque por supuesto siempre añaden, con correcciones, con reformas, pero hacer más o menos lo que se ha venido haciendo. Bueno, yo creo que eso ya es un discurso que termina siendo repetitivo y da lo mismo lo que se diga, la reacción es la misma. Es el típico programa de izquierda, es típicamente realizable, la minería se va a acabar, en fin. Oye, pilló una diferencia, senador, pilló una diferencia entre Lavín y Jadwe. Está en vivo en la marihuana, Monse. Dice, el plan de Lavín dice no a la legalización de la marihuana. Implementaremos el plan Islandia para disminuir el consumo de drogas y alcohol en los jóvenes. Pero el plan Islandia, quiero decir, el plan Islandia ya se implementó acá. Es decir, el plan Islandia es un plan que quiso implementar Piñera, no sé si en este gobierno o en el otro, y que ya supuestamente en las comunes se ha implementado. ¿No es nuevo lo que está diciendo Lavín? Ahí está, yo estoy en directo acá. Oye, pero es que el programa de día... Lo que propone Jadwe respecto a la legalización escalonada de las drogas es lo que me parece muy peligroso, porque además después dice que legalizar las drogas y luego que el Estado provea de manera controlada. ¿A cambio de qué? ¿Cuál va a ser lo que va a pedir a cambio para entregar y proveer, cierto, a los consumidores? Me parece al muy estilo lamentable. Uruguayo, que el Estado sea quien planta, provee y todo para eliminar la delincuencia y el narcotráfico. Ese es como el modelo, Ruth. Sí, pero es que él habla de las drogas, no habla solo de la marihuana. Un segundito, Fernando. Un segundito para escuchar. Él habla de la legalización escalonada de las drogas, no habla de la marihuana. Entonces ahí es bastante distinto. Bueno, son ideas del combate, al tiro, Mauro, son ideas del combate del narcotráfico. Hay una idea bien innovadora, la vamos a conocer después de que usted hable, Mauro. Muy breve, es que yo insisto, la idea se combate con ideas, pero por favor, para eso hay que leerse el documento, ¿sí? Echemos la lectura, revisemos, porque lo que dice el programa en torno a la droga es la legalización y la despenalización, por tanto, de la marihuana y abrir el debate sobre el resto de la droga. Y claramente existen modelos tanto en Estados Unidos como en Uruguay. O sea, no es que se nos ocurrió hoy día. Entonces, efectivamente, tenemos que hacer algo con el narcotráfico que afecta a nuestras poblaciones y que envenena a nuestros cabros. Y de verdad, el crimen organizado y militarizar la respuesta no ha resultado en ningún país. Entonces, busquemos nuevas estrategias para un problema que hoy día, de verdad, nos aterra. Porque yo no sé si, Ruth, donde tú vives, pero acá en Cerro Navia fuegos artificiales se escuchan todas las noches. El temor de los vecinos es terrible, que te roben el balón de gas, que te roben plantas para comprarse marihuana o otras drogas, pasta base esencialmente. Pero hoy día tenemos muchas familias, muchos padres, no sé si Ruth tú lo conoces, pero existen muchos padres y muchas madres que cultivan marihuana para entregarle un apoyo a sus hijos y a sus hijas en juicios, están encarcelados mientras duran los juicios, por una función medicinal. Y le hemos hecho el quite a esta discusión por año. Y eso es inaceptable, que después de meses en prisión preventiva el tribunal le permite volver a ver a sus hijos. Esto de verdad que tenemos que entenderlo como país y esta discusión se abre. Pero no se plantea la legalización de todas las drogas en el programa, sino que abrir las discusiones en esa materia.
Entonces hay que decirle a su candidato que sea más específico cuando habla, porque él habla en plural, no habla en singular, solo refiriéndose a la marihuana. Quisiera mencionarte que yo vivo en la Araucanía, tenemos que parar. Que está capturada por el terrorismo y el narcoterrorismo, y aquí muere gente constantemente a manos de los terroristas y de los narcoterroristas. Tenemos que parar aquí, nos vamos a ir a fumar un pitito y volver. Toma y cena. Oye, Monse, le vamos a dar un minutito a cada uno de nuestros participantes para que redondeen con lo que ellos gusten. Les pedimos disculpas. También hemos tenido ahí estamos más auspiciados que Auto Fórmula 1, ¿ah? Así que le pedimos a los auspiciadores que se calmen, ¿ah? Cálmense los auspiciadores, por favor. Cálmate. Cálmense, así que le vamos a dar un minutito a cada uno para que cierren. Fernando, usted arranque, vamos a ir así en la pantalla. Usted arranque, por favor, tiene un minutito para decir lo que estime conveniente hoy. Sí, yo lo que diría es una cuestión general. Nosotros vamos a tener ahora un proceso constituyente, una discusión pública bien intensa. Y yo creo que deberíamos tratar de hacer un esfuerzo para que esa discusión procediera menos en función de las caricaturas o lo que típicamente se espera que alguien diga y más en función de lo que efectivamente quien habla está diciendo, atendiendo a lo que se está diciendo, más de dar la reacción estándar que conocemos, a lo que todos sabemos que alguien tiene que decir por ser quien es, por venir de donde viene, etcétera. Yo creo que esa es la primera condición para que podamos tener no solo una discusión constituyente adecuada, sino también la discusión política normal. Fernando. Una que atienda a lo que las personas dicen. Fernando, le toca su turno ahora a Ruth. Gracias, Fernando. Muy bien. Ruth. Lo que menciona Fernando sin duda es importante. Yo creo que aquí estamos frente a un proceso histórico que es la Convención Constituyente y creo sinceramente que la discusión presidencial debería pasar a casi último plano. Hoy día tenemos que preparar una propuesta que va a regir en nuestro país y va a regir al gobierno que le toque dirigir a nuestro país por los siguientes años. Así que creo que es importante centrar la discusión en eso. Los programas de gobierno son muy auspiciosos siempre, son linda letra, pero lamentablemente en la práctica, y este gobierno también lo ha dejado bastante que desear. Así que siempre las buenas intenciones quedan en eso, en buenas intenciones, y finalmente son los ciudadanos los que terminan perdiendo, y eso fue lo que nos llevó también a esta tremenda participación ciudadana que, si bien no comparto la forma en que se dio, pero que nos llevó a este proceso constituyente. Cronométrica, Ruth, se pasó. Mauro Tamayo. Solo invitar a los vecinos y vecinas a revisar la propuesta programática en detalle. Son hartas páginas, pero ir de verdad, no quedándose con la anécdota, la descalificación barata que hacen muchos sectores, sino que hacer su opinión propia. No se elimina la AFP, no se elimina el Banco Central. Se crea una banca fomentando la industrialización del país. Se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero revísenlo, hagan su opinión, y sobre las fallas tecnológicas del senador Moreira también. Si ustedes revisen la página 56, permitiría que los municipios podamos crear empresas municipales a objeto de proveer servicios esenciales, derechos humanos, como hoy día es la Internet para muchos sectores que están privados, sobre todo, por ejemplo, Alejandro Los Ríos, como nos mostraba el senador Moreira. Pero más que caer en la caricatura, a mí, ¿qué me alegra? Que hay propuestas. Hay más de 200 páginas de propuestas del candidato Daniel Jadwe. Yo espero ver las demás propuestas de Gabriel Boric, ver las propuestas de los candidatos de la derecha, de Narváez, de todos. Contrastar ideas. Porque lo que está en juego es muy importante, es el país, es nuestro país, que tenemos que permitir que avance y que progrese, y no que siga estancado como ha estado estos últimos 4 años, donde incluso los personeros de la derecha salen a criticar a este gobierno por su incapacidad de conducirnos a... Tiempo, que le regalamos 16 segundos porque el reloj jamás empezó a aparecer después, querido alcalde Iván Moreira. Decir que yo creo que las caricaturas las lanza la propia izquierda, y no son caricaturas, porque para poder analizar un programa de gobierno en 30 segundos en una cuña son muy pocos los argumentos que se pueden dar, pero aquí hay cosas claras. Tenemos los chilenos temor porque no les creemos a la izquierda, tenemos el temor de estas recetas que no dan resultado en el mundo, que son totalitarios, que están desafiantes, que mientras más aclara el candidato Jadwe, más oscurece,
cuando estamos hablando que todo el Estado pasa a ser rey, a financiarlo todo, no creemos en esa falta de libertad. Y vamos a discutir el programa de Jadwe como el de Lavín. Lo único que hoy día la izquierda y lo que pretenden llevar adelante con estos discursos es incertidumbre. No hay certeza. Muchas gracias a los y las P4 que han estado con nosotros esta mañana y esta tarde ya aquí en Contigo en la Mañana. Muy amables a todos. Gracias a los cuatro. Gracias a los cuatro.